Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, dispuestos a contarles lo más relevante de la actualidad de hoy martes. Pero antes que eso, como nos preocupa mucho su salud y su bienestar, ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur de Protege tu Vida para ayudarnos a convertir nuestras empresas y nuestros domicilios y nuestros negocios en lugares cardioseguros. Efectivamente, muchas gracias, Javier, por invitarme. Pues eso es, o sea, de lo que se trata es que tengamos la conciencia de que, bueno, de que existen 100 muertes diarias debidas a paradas cardíacas, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en España todos los días, ¿no? Y que el problema fundamentalmente está en que cuando tenemos un infarto agudo de miocardio, bueno, pues el tiempo es oro en esos momentos, ¿no? Si lo tuviéramos siempre en un hospital, pues evidentemente salvaríamos siempre, porque hay sanitarios que harían su actuación y sabrían qué es lo que hay que hacer. ¿Qué ocurre cuando estamos fuera de un hospital, cuando no estamos al lado de un sanitario? Bueno, pues que lo que hacemos fundamentalmente es llamar a emergencias, que es lo que tenemos que hacer, es lo más lógico, ¿no? Pero el problema está en que ese corazón que ha empezado a fibrilar, por eso se llama el desfibrilador, porque ha empezado a fibrilar, deja de latir, deja de mandar sangre a nuestro organismo. Entonces hay un gran perjudicado en todo esto, que es el cerebro. El cerebro tiene unas células que se llaman neuronas, que todos sabemos, que son, si se mueren no se regeneran. Con lo cual lo que nos va a ocurrir es que ese cerebro que deja de estar oxigenado empieza a morir. A los 5 minutos se daña y a los 10 minutos ya no hay cerebro. Por eso tenemos que actuar antes de que lleguen los servicios de emergencia para que cuando ellos lleguen encuentren a una persona viva. Por eso bien has dicho, en un domicilio, 8 de cada 10 paradas cardíacas ocurren en nuestro domicilio. Si no lo tenemos en nuestro domicilio, por lo menos en la comunidad de vecinos, que igual que tenemos extintores, tengamos el desfibrilador. En nuestro puesto de trabajo, ahí también estamos unas 8 horas. Y luego en aquellos lugares donde vamos a hacer deporte. Si vamos a hacer deporte, deberíamos de ver que hay un desfibrilador. Voy a hacer pádel, voy a hacer cualquier deporte, porque además ahí ponemos el corazón más a prueba y puede ser también un lugar, pues bueno, dado a poder tener una parada cardíaca. Sí, sí. Tengo un amigo que lo tuvo al salir del gimnasio. Fíjate. Había terminado de hacer ejercicio y mira, parada cardíaca y fallecimiento. Y fallecimiento es que... Ahí no llegamos a tiempo con el desfibrilador. Claro, es que, a ver, si no se llega a tiempo, cuando llega al servicio de emergencia, como pasan más de 10 minutos, ya ellos intentan hacer todo lo posible. Porque fíjate, un corazón, los doctores de emergencias, un corazón dice que hasta con 40 o 50 minutos de estar parado lo sacan adelante. Deja de ser un músculo que a través de una serie de reacciones, bien metabólicas o bien, lo sacan para adelante. Pero un cerebro no pueden hacer nada. El cerebro, una vez que ya se va dañando, llega un momento que se ha dañado completamente y no pueden hacer nada. Por eso ellos están deseando, con nosotros que trabajamos muy en mano con ellos, desean que tengamos muchos más desfibriladores. Hay países de nuestro entorno que tienen más desfibriladores y sobre todo, ¿dónde los tienen? Por lo que hemos dicho, en comunidades, es decir, cerca de casa, que nos pase en casa y en los trabajos, porque ahí cubriríamos un espectro de tiempo, de horas, bastante amplio de donde estamos nosotros haciendo cosas. Estamos en el trabajo, estamos en casa, y ya estamos casi 16 horas, ¿no? ¿Son fáciles de usar? Eso es lo bueno, que es que el que tenemos aquí en Protege tu Vida, fíjate, 1 de cada 3 que se venden en el mundo es esta marca. Es nuestra marca, lo traemos de América, de Estados Unidos, y este está preparado para personas no sanitarias, es decir, que son sencillos de usar, porque lo único que tenemos que hacer es, en un momento determinado, pues ocurre la circunstancia, es sacarlo, se queda en esto, y a partir de aquí pulsamos un botón que empieza a hablar. Voy a poner para que escuchemos un poco el mensaje. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Que llamemos al 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Dejamos la piel al descubierto. Tire de la lengüeta verde. Tiramos de esta lengüeta. Aquí hay unas pegatinas. Parches, ¿no? Te dice que coloque los electrodos. Retire el recubrimiento. Bueno, que retemos el recubrimiento este. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente como se muestra Hay en una la imagen. Presione los electrodos firmemente contra la piel del paciente. Y ya a partir de aquí, fíjate, han sido 30 segundos. A partir de aquí él ya va solo, es decir, él va a hacer un electro, va a ver ese corazón cómo está, va a decirte si necesita o no ese pulsar para darle esa corriente, para que realmente ese corazón empiece a latir. Si está bien el corazón, no está en fibrilación, se va a quedar analizando, va a quedar todo registrado, hay un chip, cuando venga el servicio de emergencia lo van a ver, con lo cual ya nosotros nos despreocupamos en el sentido de que sabemos que ese corazón ya está atendido por el desfibrilador.
Así de sencillo, no tiene más. Pues podemos salvar de las 100 vidas en poco, así que se popularice el tener un desfibrilador cerca, pues tal vez la mitad. Sí. Fíjate, normalmente en España, por ejemplo, el 95% de los casos mueren, 95%, salvan un 5%. Países que estamos hablando que tienes ya solamente en casa y en los trabajos, 50%. O sea, fíjate el cambio, de 100 pues son 50. Oye, 50 vidas cada día son muchas vidas, son 15.000 al año, es decir, son muchas vidas. Muchas vidas de esa persona, de sus seres queridos. Además, el infarto y la muerte esa súbita es una muerte que todas son malas, evidentemente, pero esa es como muy, te llega mucho, porque de repente la persona desaparece, ¿no? O sea, es algo muy, y que se puede salvar, o sea, que es que si es algo que no puede salvar, un cáncer, pues ya se ha ido, pues no se puede hacer nada, pero en este caso, si actuamos a tiempo y con un desfibrilador, salvamos. Qué bueno sería que además de esos extintores que hay que tener, es. porque te lo ordenan las ordenanzas, no sé qué, pues nos ordenasen tener desfibriladores bastantes, ¿no? Bastante, sí. Bueno, ¿descuentos? Descuentos tenemos ahí un número de teléfono que yo os invito a que llaméis ahora, porque así sabemos que nos habéis llamado desde Redacción Abierta, y os vamos a hacer un 30% de descuento a los espectadores del Toro. Y además os vamos a regalar una antiasfixia, que es un aparato súper cómodo para un atragantamiento, pum, rápidamente lo sacamos. Este es regalo para vosotros y el descuento. Hay un teléfono 900-730-061, animaos a llamar ahora para que sepamos que sois vosotros. Pues muchas gracias, Adolfo, por la visita y por contarnos lo necesarios que son los desfibriladores. Un placer tenerte, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ustedes les invito a reconocer conmigo la situación en Ucrania. Hay dos novedades importantes respecto de Ucrania. La primera es que Estados Unidos empieza a insinuar que quien boicoteó, quien hizo estallar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 fueron activistas pro-ucranianos. Ya saben que había un reproche, que si había sido Estados Unidos. Estados Unidos dice que no, que ellos no tienen nada que ver con esto, que han sido activistas pro-ucranianos. ¿Y cómo va la guerra en Ucrania? Pues los jefes militares de Ucrania están muy ufanos porque dicen haber liquidado 1.000 soldados rusos en un solo día. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este martes haber liquidado a más de 1 millar de militares de Rusia durante el último día de combates, centrados en la localidad de Bakhmut, situada en la región de Donetsk y prácticamente rodeada por las tropas rusas que la han fijado como un objetivo estratégico en su ofensiva. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha apuntado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social Facebook que durante las últimas 24 horas han muerto 1.060 soldados rusos y ha reseñado que las pérdidas totales en combate desde el inicio de la invasión rondan los 154.000 militares fallecidos, una cifra muy superior a la confirmada hasta la fecha por Moscú. De hecho, Rusia no ha facilitado datos sobre bajas en el conflicto desde el mes de septiembre, cuando el ministro de Defensa confirmó la muerte de 5.900 militares. Pero el problema va más allá, puesto que los servicios de inteligencia de Reino Unido han destacado que los desacuerdos públicos entre el Ministerio de Defensa ruso y el grupo Wagner revelan las dificultades a la hora de mantener el nivel actual de ofensiva sobre Bakhmut. Por su parte, el jefe del grupo paramilitar ruso ha advertido que si sus combatientes se repliegan en Bakhmut, todo el frente caerá y ha vuelto a quejarse por la falta de munición. Bueno, y en España hay una noticia importante, una noticia que nos ayuda a todos a entender que si nos esforzamos en lo nuestro, unos como políticos, otros como periodistas, al final las mentiras tienen las patas muy cortas y caen. Les hablo del paro oculto. Ya saben ustedes que desde hace mucho tiempo les vamos contando que los datos no son fiables, que tienen más trampas que una película de Fu Manchu. Bueno, hoy en una respuesta parlamentaria el Gobierno se ha retratado y dice que los llamados contratos fijos discontinuos encubren 443.078 personas que están desempleados. Esto significa a nivel global que los datos del desempleo están más o menos a la altura de los de 2009 en lo peor de la crisis.
Los partidos de la oposición llevan tiempo pidiendo transparencia al gobierno sobre los empleados fijos discontinuos y el Ministerio de Trabajo llevaba varios meses negándose a facilitar esta cifra, afirmando la dificultad de recopilar todos los datos, ya que se necesitaba de la colaboración de las comunidades autónomas. La realidad, como confirmó Yolanda Díaz, es que desconocían el número y posteriormente pidió a los equipos técnicos que desglosaran las cifras sobre estos empleados. Ahora, el gobierno aflora un paro oculto de 443.078 trabajadores. Estos empleados fijos discontinuos inactivos no aparecen en las cantidades oficiales de paro registrado del Ministerio de Trabajo, aunque más de la mitad cobran la prestación por desempleo. Hasta ahora la ministra presumía de los datos del paro que se tenían, la menor cifra en un cierre de año desde 2007. Pero este número de fijos discontinuos inactivos están sin trabajar, pero tampoco computan como parados en la estadística oficial. Si al dato de los más de 440.000 se le une los que están haciendo distintos cursos especializados más los que buscan trabajo con jornada reducida, la cifra total ascendería a más de 900.000. Con estos números, el paro rondaría los 3,5 millones de personas. Bueno, quiero felicitar en nombre de ustedes y del mío propio a don José Luis Fernández, que es jefe de análisis y estudios del sindicato USO y una de las personas que más tenazmente ha librado la batalla de que no nos cuenten mentiras en los datos del desempleo. Muy buenas tardes, don José Luis, y gracias por atendernos, como siempre. Muy buenas tardes. Pero la batalla no ha acabado, ¿eh? Porque no ha acabado. No están nada claros, ¿eh? Los datos que han dado a mí no me salen. ¿No? Ahora se los comento. O sea, ¿que crees que hay más? Sí, sí, sí. A ver. Es decir, vamos a ver. La respuesta que da el Gobierno en el Senado a una pregunta parlamentaria dice textualmente, leo, se detallan a continuación los datos de demandantes de empleo contabilizados en la estadística de empleo publicada mensualmente por el Servicio Público de Empleo en el grupo trabajadores con relación laboral. Y después desglosa. Oye, mire, en diciembre del 2022, ese grupo de trabajadores con relación laboral, según los datos del SEPE que publica en su página web, son 622.184. Si el dato que da el Ministerio en esa respuesta parlamentaria es bueno, a mí se me han perdido 200.000, que no sé qué hacen. O sea, que hay gente que está inscrita y que consta que está inscrita en el Servicio Público de Empleo, pero no sé cómo están, que tienen relación laboral. Pero no son ocupados, porque los ocupados son 480.339. Oiga, bien, o sea, está bien que reconozcan algo que ya sabíamos todos, que los fijos discontinuos cuando están en periodo de inactividad estaban computando en esa gran casilla de demandantes de empleo ocupados y no estaban sumando a ese dato del paro registrado. Mire, como usted y yo contamos habitualmente todos los meses el paro registrado, si tomamos la referencia del último mes de febrero, que andábamos en torno de los 3.400.000, sumando bien, a esos 3.400.000 habría que sumarles estos 400.000. Con lo cual estamos hablando de prácticamente 3.900.000 desempleados. Oiga, más cerca de los 4 millones que otra cosa. Hombre, si esto es para decir que el mercado laboral va maravilloso, pues que me lo cuenten de otra manera. Por tanto, una vez más, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo cómo contamos, cómo definimos, porque mire, las distintas categorías que aparecen en el SEPE, yo se las voy a contar, por si alguien no lo sabe. Hay con disposición limitada, con relación laboral, TEAS, que son los trabajadores eventuales agrarios, los ocupados, los demandantes que piden un empleo específico y luego los otros no ocupados. Bueno, todos estos que les he nombrado no computan como parados. Bueno, pues ya me contarán, ¿no?, cómo hacemos las cuentas. En resumen, tenemos aproximadamente 900.000 que forman parte de este empleo oculto que se nos escamoteaba y eso deja las cosas casi en lo peor de la crisis, comparable a lo del 2009. Sí, estamos rondando, estamos en eso, 3.900.000, números redondos, ¿no? Es decir, que no es una situación, bueno, anterior a la pandemia prácticamente, ¿no? Lo que sucede es que siempre se ha contado mal, ¿no? Con lo cual, si seguimos contando con las mismas características, seguramente hay una bolsa de 400.000 que habitualmente se viene escamoteando, ¿no? Que son esos que tienen que ver con los otros no ocupados, que tienen que ver con aquellos que tienen disposición limitada, que tienen que ver con aquellos que demandan una especificidad en su empleo. Pero dicho esto, hombre, lo que no es de recibo es que haya gente que esté, como dicen los propios datos del Ministerio, que son perceptores de prestaciones y no estén computando como parados. ¿Qué prestación están percibiendo? ¿La de ocupado? ¿Existe una prestación por estar ocupado en el SEPE?
Pues hombre, yo creo que no. Entonces, un poquito de coherencia entre los datos y las, vamos a llamar, nomenclatura, es decir, cómo llamamos a las cosas, ¿no? Porque si hay una prestación por desempleo y la están cobrando, se supone que esa persona es desempleada. Ah, sí, pero no consta como parado registrado. Pues qué forma tan estupenda de tener datos claros, transparentes, porque mira, a mí lo que me importa no es discutir el dato, que podemos discutirlo, sino que detrás de cada dato, de cada numerito hay una persona, con carne, con ojos, con necesidades, con familias, y si no se les cuenta bien, no pondremos medio para atender a esas personas. Y esto es lo realmente importante, que detrás de cada número hay una persona, que no se olviden. Desde luego. Por cierto, ahora la juventud dice esto me raya, para decir esto me fastidia. Lo que más me raya a mí de todo esto es que parece que no tengamos una sociedad civil potente, parece que instrumentos que hemos tenido y que están ahí, pues como los osos en el invierno adormilados, hoy no hayan salido a reprochar esto al gobierno. Apenas en la política, que está motivada por otras cosas, la ley del no sé qué, del solo sí es sí, no sé qué, pero ha habido muy poco reproche a lo que supone este reconocimiento de tener ocultos pues 500.000 de desempleados, como poco. ¿A usted le pasa igual que a mí? No, hombre, yo soy optimista en estas cosas y además soy contumaz en perseguir el dato, en interpretarlo, intento correctamente y sobre todo que la gente lo conozca, ¿no? Porque hay que poner un poquito de transparencia en estas cosas, que algunos entendemos que ser sindicalista, y en este caso ser un sindicalista de la USO, es prestar realmente un servicio público y servir a los ciudadanos, servir a los trabajadores de este país de la manera que mejor podemos hacerlo, ¿no? ¿Qué sucede con los otros dos grandes sindicatos que tenían que haber salido a decir algo? Oiga, es que son parte. Es que en los consejos rectores del SEPE, futura Agencia Estatal de Empleo, pues es que forman parte de ella. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya. Si quien está en los órganos de gobierno no es capaz de decir, oiga, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a cambiar la ley, si hay que cambiarla, vamos a cambiar el Real Decreto que regula las distintas tipologías de cómo se inscribe la gente o cómo se cotiza la gente en el paro para que haya unos datos más fidedignos, más transparentes y más claros, estupendo. Si lo que hacemos es ser cómplices de la situación, pues nada, oye, todo el mundo feliz y todo el mundo dirá que qué bien la reforma laboral, ¿no? Yo estoy encantado de que haya reformas laborales, pero que beneficien a la gente, pero que lo que hagan sea camuflar a la gente, pues me parece que a lo mejor no es para tanto, ¿no? Y esto se le da muy bien al gobierno, ¿no? Cambiar nombres se le da de cine. Ya. Por cierto, don José Luis, último asunto. Dice el ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, que va a contratar 2.500 interinos para desatascar el bloqueo que hay en la Seguridad Social. Y están los sindicatos de la función pública incendiados porque dicen que esto no se hace así, que lo que tiene que hacer el ministro es un plan a 5 años que recupere los más de 6.300 empleos que se han perdido por jubilación, entiendo, en los últimos 10 años. ¿Qué le parece? Lo que tiene que sacar las plazas es a concurso y hacer dotaciones ordinarias, ¿no? Y por tanto unas convocatorias para que se cubran las tasas de reposición que se han ido perdiendo. Oiga, lo que a mí me entusiasma es que este gobierno, que es el adalid del empleo indefinido, del empleo estable, del empleo con derechos, lo que sea contratar 2.500 interinos, es decir, 2.500 personas con un contrato temporal. Es decir, por tanto, una vez más, tendremos que la tasa de temporalidad en las administraciones públicas está muy por encima de la que hay en el sector privado. De hecho, en el sector privado es donde se ha reducido la tasa de temporalidad, mientras que la administración pública está por encima del 30%. Y con esta nueva avalancha que nos viene, que no digo que no sea necesario, que lo es, otra cosa es cómo se cubren, porque no se cubren de manera estructural y no de manera, comillas, chapucera, pues vamos a incrementar todavía más la tasa de temporalidad en el sector público. Desde luego. Don José Luis Fernández Santillana, insisto, felicidades porque hoy es el día que los tozudos ganamos algo que ya iba siendo. Gracias también a ustedes por hacerse eco. Muchas gracias. Porque uno si somos muy tozudos, pero nadie nos pone un altavoz para poder decirlo, nos quedamos un poco parados. O sea que gracias también a ustedes. Insisto, muchas gracias. Quiero hablarles de algunas peculiaridades de algunos trabajos. El Gobierno de Cataluña ha escrito un decálogo de prácticas para que los médicos impulsen la lengua catalana. Se lo voy a resumir. En primer lugar, escribir siempre en catalán la historia clínica, las altas y los informes.
atender siempre en catalán a los pacientes en primera instancia y cambiar de lengua si hay dificultad de comunicación. Y a mí me ha llamado especialmente la atención el punto número 9, responder en catalán a cualquier documento de centros sanitarios catalanes independientemente de la lengua en que se haya escrito la primera proposición. Bueno, esto es un delirio, ya lo ven, y no me extraña que en Cataluña anden mal de médicos y que se marchen muchos médicos a otros lugares donde no les impondrán tantas cosas. ¿Cómo es la cosa del catalán? Fíjense, les quiero contar una historia. Un independentista, un separatista, echa a su hijo que tiene Asperger, lo echa de casa por hablar en español, con el argumento: si España está por encima de la familia, entonces márchate. El propósito del padre era catalanizar al hijo, y al parecer pues con esto lo ha dejado en situación de desamparo, según denuncia la abogada del muchacho. Bueno, delirios de no sé de qué ya, porque esto aburre, lo entiendo, aburre, pero tenemos a veces que hablar de ello porque ustedes y yo estamos obligados a conocer lo que pasa en ese territorio querido de Cataluña. Vamos a vueltas todavía con el caso Ferrovial. ¿Qué pasa con Ferrovial? Bueno, pues que Antonio Garamendi, el presidente de la COE, explicaba algo del fenómeno de por qué se marcha Ferrovial a Holanda, que hasta ahora no se había contado. Parece lo que está haciendo el gobierno, analizando posibles vías para que la empresa no traslade su sede social. Bueno, pues la mejor manera para que haya todavía más inseguridad jurídica en España. O sea que arremeter contra Ferrovial por parte del gobierno es la mejor manera para producir aún más inseguridad jurídica. En el mismo sentido, el director de comunicación de Ferrovial, que se llama Juan Francisco Polo, decía lo siguiente. Esta decisión no necesita ningún permiso, puesto que nos movemos dentro del espacio común europeo. Países Bajos y España forman parte del espacio común europeo. Y además el blindaje anti-OPAs está concebido para cuando una empresa recibe una OPA por parte de una sociedad externa a esa empresa. Pero aquí nosotros lo que estamos haciendo es una fusión entre dos sociedades de Ferrovial. A veces las empresas hacen cosas formidables. Les quiero hablar de Aquadeus. Es una empresa de agua mineral natural integrada en el Grupo Fuertes, que ha donado 50.000 euros a la Federación Española de Enfermedades Raras para ayudarles al fomento de la investigación y de la búsqueda de diagnóstico y posibles tratamientos. En España se estima que existen más de 3 millones de personas afectadas por algún tipo de dolencia poco frecuente. La compañía Aquadeus ha realizado la campaña Gotas de Esperanza, por la que ha donado 0,12 euros por cada uno de los más de 400.000 packs de 12 botellas de medio litro rosa comercializadas por esta compañía. En total, Aquadeus lleva entregadas 800.000 euros a la ONG que les he contado, que se llama FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras, para potenciar sus iniciativas. Y este es el momento en el que yo les hablo siempre de el Club de Amigos del Toro Televisión. Lo hago porque me gustaría mucho convencerles de que entrasen a formar parte del mismo, de que tuviéramos su apoyo, pequeñísimo apoyo financiero en forma de suscripción, para poder ser mejor los portavoces de todas esas ideas que compartimos, ustedes y nosotros. Ideas, pues valores, espíritus como el de la defensa de la unidad de España, de la Constitución, del sistema que nos organizamos durante la transición y que algunos quieren desmoronar para instaurar una suerte de republiqueta, como decía Felipe González, de republiqueta, pero populista, que ya saben por dónde voy, ¿verdad? Y además en el Club de Amigos del Toro Televisión, ellos están pensando siempre en los socios y en todos los televidentes de esta cadena y ofrecen la posibilidad de hacerse con uno de sus relojes manuales. Van a verlos a continuación, son muy bonitos.
Los tenemos en modelo de hombre y modelo de mujer. Los ven ahí en pantalla: caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro y dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad, además con las funciones para que en la muñeca llevemos claramente identificados el mes y el día de la semana en el que nos encontramos. Estos relojes son sumergibles hasta 100 metros y cuentan con una garantía de hasta 2 años. Si necesitan algún detalle técnico, no duden en llamar al Club de Amigos y ojo, porque la edición es limitada y esto cualquier día se nos acaba. La Audiencia Provincial de Murcia ayer condenaba a Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la región de Murcia, a 3 años de cárcel y a diferentes multas e inhabilitaciones como autor de 2 delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad en relación con el proyecto de auditorio de Puerto Lumbreras, de localidad murciana de la que fue alcalde antes de ser presidente de Murcia. Quiero hablar de todo esto con don José Ángel Antelo, que es presidente de Vox en Murcia. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero es ¿qué se dice en Murcia después de conocerse ese condenón? 3 años de cárcel es una condena muy importante. Bueno, en la región de Murcia más o menos se sabía lo que se había hecho en Puerto Lumbreras. El caso auditorio es un caso muy famoso en esta región y todo el mundo pues apuntaba a Pedro Antonio Sánchez porque era pues evidentemente un actor muy influyente y muy importante para la corrupción que allí se dio. Es verdad que la sentencia pues es una sentencia clara y contundente en la cual bueno, pues son 3 años, 17 años de inhabilitación de cargo público, con lo cual habla por sí solo la contundencia de la propia sentencia, ¿no? Pero más allá, yo creo que de la sentencia y de la condena, que es muy clara y muy clarificadora, hay que decir que en la región de Murcia Pedro Antonio Sánchez sigue teniendo muchísima autoridad sobre el Partido Popular de la región. Él ha puesto a todos los cargos que a día de hoy tiene el Partido Popular, el presidente actual es directamente su discípulo y todos los cargos del Partido Popular, bueno, pues hicieron una campaña de Yo con Pedro Antonio, que básicamente venían diciendo que era toda una invención y toda una mentira y que era el gran oráculo del partido, por decirlo de alguna manera, en el ámbito político y la guía que les llevaba a todos y que antes y que más pronto que tarde pues volvería a ser el presidente del Partido Popular. Bueno, en poco se celebran elecciones autonómicas en la región de Murcia y esto deja las cosas complicaditas para su sucesor, para López Miras, que llegó a decir que Pedro Antonio es honradez. Bueno, dijeron que era honradez, que era una persona humilde, honesta, que Pedro Antonio solo trabaja para los ciudadanos, que le habían extirpado del poder en contra del sentir mayoritario de esta región. En definitiva, hicieron una campaña absoluta bochornosa, como no puede ser de otra manera, defendiendo la corrupción. El Partido Popular en esta región ha convertido a la región de Murcia en lo mismo que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía. Mires por donde mires, el horizonte judicial del Partido Popular en esta región es muy complicado, tiene muchos casos de corrupción en ciernes. Recientemente ha salido el puerto de Cartagena, la presidenta que ha puesto el señor López Miras ha tenido que dimitir porque está investigada por presuntos casos de corrupción, el director de carreteras ha tenido que dimitir también por presunta corrupción, tenemos el caso de Saladora que se va a juzgar en breve. En definitiva, mires por donde mires, el horizonte judicial de esta región es bochornoso y sobre todo la imagen que se está trasladando al resto de España de la corrupción en la región de Murcia. Esto le deja pues el camino libre a Vox para esta campaña electoral. Bueno, nosotros no pensamos nunca en el rédito electoral. Nosotros siempre trabajamos desde la sencillez y desde la honradez. Nosotros llevamos muchísimo tiempo trabajando. Todas las leyes que criminalizan y que persiguen al campo pues las han realizado en esta región el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esta región sin campo,
esta región sin agricultura no es una región viable económicamente, y lo estamos viendo con los últimos datos del paro. El paro ha subido más que nunca en la región, estamos en récord de concursos de acreedores. En definitiva, el futuro está complicado, ¿no? Hay esperanza porque hay que cambiar las políticas que nos han llevado a este lugar, y el Partido Popular, pues bueno, tiene que regenerarse, y lo tiene que hacer de manera clara y contundente, ¿no? Y también es mínimo, y por la gravedad del asunto, que es un expresidente que ha decidido que López Miras fuera su sucesor, pues que el señor López Miras tiene que dar explicaciones de lo sucedido, y sobre todo decir si sigue manteniendo lo que decía, ¿no? Que era su guía espiritual y básicamente una persona honrada, honesta, y que era el presidente que volvería a gobernar en esta región. Don José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, muchísimas gracias por su tiempo y por sus explicaciones aún más. Gracias. Muchas gracias a usted. Un fuerte por abrazo. invitarme. Bueno, pues ya ven cómo está el tema de la corrupción en Murcia. Seguramente ustedes ya han llegado a esa conclusión, no hace falta ser un genio. ¿Qué desproporción tan bestial existe en los minutos que se dedican a las informaciones que corresponden, pues por ejemplo, a Pedro Sánchez, versus las que se ofrecen en los informativos de televisión de las diferentes grandes cadenas, a lo que dice y hace, pues por ejemplo, Santiago Abascal? Jim Morrison, vocalista de The Doors, decía que quien controla los medios de comunicación controla las mentes. Así que, tomando esa frase como premisa, en la redacción abierta hemos pensado que sería una buena idea analizar ¿quiénes son los políticos que más han salido en las televisiones generalistas en todo 2022? El resultado, como era de esperar, no deja lugar a dudas. El presidente del Gobierno lidera con autoridad con un total de 7.853 minutos, o lo que es lo mismo, 130 horas. Le siguen Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. El top 5 lo completarían las ministras de Podemos, Yolanda Díaz e Irene Montero, que juntas suman 3.317 minutos. Pero lo que más llama la atención es que Santiago Abascal, líder de Vox y presidente del tercer partido más votado, ocupa el último lugar con unos escasos 467 minutos, siendo superado incluso por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Si analizamos el porcentaje de tiempo que Santiago Abascal aparece en los informativos, la situación es dantesca. Como podemos ver en la tabla, el líder de Vox, el partido que consiguió más del 15% de los votos en las elecciones generales de 2019, no llega al 2% de representación en ningún informativo de ninguna cadena generalista. Si todavía tienen dudas acerca de cómo el Gobierno manipula de manera deliberada a través de la televisión pública y de los medios de comunicación que dependen de jugosas subvenciones para sobrevivir, vamos a analizar algunos de los temas que más se han tratado el pasado año. La guerra de Ucrania lidera con autoridad el panorama informativo, con 35.387 minutos, algo que entra dentro de lo lógico dado el alcance del conflicto. Lo que no parece tan normal es que se haya dedicado más minutos a hablar del rey emérito o de la muerte de Isabel II que de la subida de los precios, a pesar de que la inflación sea de lejos el mayor problema al que se enfrentan las familias que ya no saben cómo llegar a fin de mes. Y es que, como diría nuestro presidente, ¿los medios de quién dependen? Pues eso. Pues eso. Muchas gracias, Borja García. Vamos a hablar de feminismo, porque mañana es el 8 de marzo. ¿Recuerdan aquellas manifestaciones con los guantes azules que dieron paso a la pandemia, a las imprudencias que se cometieron entonces? Bien, parece que la discusión de la ley del solo sí es sí, luego hablaremos de la votación y de lo que nos trae la tarde. Todavía no se ha producido la votación, pero sí hay una evidencia, y es que parece que el feminismo pierde fuelle. El feminismo llega en las peores vacas flacas de la historia de nuestra nación, que ha pasado desde aquellos 8M en los que hasta las presentadoras de televisión se paraban para reivindicar sus derechos hasta hoy. Para la ministra de Igualdad, la baja afluencia del 8M del 2020 se debió exclusivamente a la pandemia, y por eso un año más tarde midió más sus expectativas. Por eso creo que se van a equivocar quienes pretendan mañana medir el éxito o la fuerza del movimiento feminista por lo llenas que estén las plazas o las calles.
Pero, ¿cuál ha sido la asistencia de las españolas a las concentraciones del Día de la Mujer desde que Pedro Sánchez subió al poder? Siguiendo datos de delegación de gobierno respecto de las manifestaciones celebradas en la capital, donde siempre solían ser más numerosas, se ha pasado de más de 350.000 asistentes en 2019 a 120.000 en el año de la pandemia. Y aunque las restricciones COVID hicieron mella en las concentraciones de 2021, lo cierto es que en 2022 no se recuperaron los niveles prepandemia, aun con todas las restricciones en espacios públicos levantadas. Y es que, aunque ahora las políticas que enarbolan de forma exclusiva y excluyente la bandera del feminismo insisten en que el enemigo no está dentro del movimiento, lo cierto es que el incremento de asesinatos de mujeres por razón de su sexo, la rebaja de penas a agresores sexuales, la excarcelación de violadores o la preeminencia de derechos de los hombres trans sobre las mujeres están logrando que cada vez más españolas se sientan muy alejadas de la política feminista de este gobierno. Bueno, y mañana lo vamos a ver. Vamos a ver cómo las de Unidas Podemos llamarán de todo a las feministas del PSOE. Hoy nos hacía un adelanto Ángela Rodríguez Pam, que es la número 2 del Ministerio de Igualdad, que arremetía contra las feministas socialistas. Porque las mujeres lesbianas, bisexuales y trans también tenemos derechos que nunca se nos han reconocido antes, ¿no? Y que con la aprobación de esta ley trans y de derechos LGTBI se nos empiezan a reconocer. Yo entiendo que el Partido Socialista, desde luego, sea de un feminismo más de las mujeres de los techos de cristal y de las cuotas, pero nosotras creemos que este feminismo tiene que ser necesariamente compatible con ese feminismo de los suelos pegajosos, y que esta ha sido la gran lección de esas huelgas masivas que hubo del 8M en España, que nos decían, ojo, porque no se trata solo de que algunas mujeres puedan llegar, sino de que lleguemos todas. Bueno, vamos a ver algunas encuestas. Por ejemplo, la que dice que el 61% de los encuestados piensa que el Ministerio de Igualdad es poco o nada útil. Lo publica El Mundo y es una encuesta interesante que se coloca al filo del 8M. Al mismo tiempo, parece que 4 de cada 10 votantes del PSOE opinan que las manifestaciones del Día de la Mujer están politizadas. Tremendo descubrimiento. Pero antes bien que participaban en ellas, por cierto, y nadie se lo reprochaba. Más noticias negativas que tienen que ver con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Ya saben, la compañera de Pablo Iglesias. Resulta que se gastaron en un servicio de catering para pues los que son recibidos por la ministra de Igualdad en la sede del Ministerio, pues unos cuantos euracos, de tanto como 9.000 o un poco más de 9.000, el día 24 de febrero en el entorno de lo que iba a ser los prolegómenos de la celebración del 8 de marzo, del Día de la Mujer. 9.160 euros de catering se dieron, una verdadera fiesta a costa del Día de la Mujer. Es que hay muchos que viven de cosas que a veces hay que denunciar, porque si no se creen que no, que es que estos son habladurías. No. 9.160 euros en un catering para una celebración que iba a venir unos cuantos días, bastantes días después, pero ahí se calentaron motores. Y hoy hay que contar también que la universidad más grande en alumnos de España, que es la Universidad Complutense, ha decidido suspender un acto que tenía previsto en ella Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en Madrid. El acto se iba a llamar En defensa de la mujer y se iba a celebrar a las 12 del día de mañana. ¿Qué alega la Complutense? Pues que no tenían sitio, que no tenían espacio y han tenido que anular. Esa peregrina excusa ha soliviantado y bastante a Rocío Monasterio, quien decía que son detalles de una dictadura. Pues que hoy tengamos que ver una vez más como la universidad censuran un acto que yo iba a hablar en defensa de la mujer. Mañana la Universidad Derecho, la universidad pública. Y resulta que acaban de ser censurados porque resulta que aquí hay mujeres que podemos hablar y mujeres que no. Yo estoy en las que no podemos hablar. Esto es una dictadura. Esto es una vergüenza. O sea, la universidad se puede ir con la camiseta el Che Guevara, el que asesinaba y perseguía gays en Cuba. Ahora bien, una mujer como soy yo, que represento a un partido político y a los votantes de Vox, no puedo ir a hablar. Pues tiene toda la razón y toda nuestra solidaridad, Rocío Monasterio. Es indignante. Bueno, indignante también es el proceso sordo, silencioso, para regularizar inmigrantes previo a las elecciones
municipales que se van a celebrar en muy breve plazo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo sabe. Sabe que tiene que rascar votos entre los mayores, los jóvenes, pero también entre un núcleo poblacional que por ahora no tiene derecho a votar, los extranjeros ilegales. Hace unos días el Gobierno anunció que concederá un permiso de residencia temporal a los inmigrantes en situación irregular que simplemente se encuentren estudiando formación profesional. Únicos requisitos: que ya estén en España y hayan permanecido durante 2 años. Y reiteramos que por ahora no tienen derecho a votar, porque eso podría cambiar. De forma sigilosa, la Mesa del Congreso ha aceptado considerar una proposición de ley por la que se regularizaría a personas extranjeras residentes en España. Una iniciativa legislativa popular presentada por Augustin-Marie Nodon, un senegalés afincado en España desde hace 2 décadas que entró de forma irregular en nuestro territorio y que consiguió encabezar la formación política de Por un Mundo Más Justo, optando incluso a la presidencia del Gobierno, un partido que abogaba por integrar a los MENAs y que en 2021 obtuvo un 20% menos de votos en la Comunidad de Madrid, pero que sin embargo ese mismo año llegó a los 654 afiliados. Y es que para esta formación el sistema de acceso a la residencia resulta insuficiente, pues España dispone de criterios altamente restrictivos, de muy difícil cumplimiento y de un procedimiento administrativo lento, así como de una alta discrecionalidad a la hora de conceder su autorización o renovación. Y por ello solicitan que en 6 meses se regularice a todos aquellos extranjeros que estuvieran en territorio español antes de noviembre de 2021. Una demanda muy oportuna, considerando que, según apunta Rubén Pulido, experto en inmigración ilegal, los datos oficiales apuntan que desde que Sánchez subió al poder, en España han entrado más de 225.000 inmigrantes ilegales, pudiendo haber más de 500.000 en la actualidad en España. 500.000 de personas que podrían significarlo todo en favor del Partido Socialista en las próximas elecciones. ...15 jóvenes minutos pasan de las 8 y abrimos la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy. Doña Victoria Barderas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Victoria es defensora del afiliado en el Partido Popular de Madrid. Así es. Bueno, y don Alberto Pérez, que además de analista político, tiene enormes compromisos con Red Familia y tiene enormes compromisos con Acción Liberal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, asistiremos, no se van a perder, la votación de la complicadísima ley del solo sí es sí. Se ha vuelto un disparate, porque es la primera vez que una votación en el Congreso rompe la disciplina entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Me gustaría empezar con un tema muy peliagudo de corrupción que estamos viendo estos días y que espero sea el Waterloo de Pedro Sánchez. Les hablo del caso del Tito Berni, o el caso mediador, por llamarlo más técnicamente, ¿no? Hoy hemos sabido que están investigando 11 cuarteles de la Guardia Civil en diferentes puntos de España, Canarias, pero diferentes puntos de España, donde podrían haberse suscitado comisiones o favorecimientos de empresas de las que manejaba el Tito Berni. Hay un alto mando ya retirado de la Guardia Civil imputado, esto es una novedad, en Cádiz, por eso ven cómo ya esto va subiendo. Todo esto cada vez recuerda más al caso Roldán, que ya saben, pues drogas, putas y Guardia Civil y cuarteles de la Guardia Civil, ¿verdad? Por otro lado, el segundo escándalo del mismo caso de corrupción. Hombre, es que hoy hemos sabido que en la mesa del Congreso o en la presidencia del Congreso le han querido favorecer tanto que el día que el juzgado de Tenerife dijo está usted, queda en condición de investigado, lo que equivale a lo de antes, está usted imputado en la causa, ese mismo día, no sé cómo, pero propone al Congreso y le aceptan, me voy a quedar los dispositivos de comunicación que me corresponden como diputado, el iPad y el teléfono móvil. Y se lo consienten, razón por la que olvídense de las pruebas que ahí pudiera haber, porque esos instrumentos los ha pagado el Tito Berni, no sé con qué dinero ni de qué marramucias proviene, pero la cuestión es que esa es otra de las cosas que hay que reprochar a Meritxell Batet, la presidenta del Congreso. Vean. En el Partido Socialista no se achantan. Creo que acudir simplemente a una cena, depende de las circunstancias, no creo yo que sea nada. Los de Sánchez dan por zanjado el caso mediador. Que el único pecado del Grupo Socialista es que 5
diputados y diputadas, 5, ni 15, ni 20, ni 30 fueron a cenar. Y encuentran la suya para salir al contraataque. Actuamos de manera tajante, cosa que no hacen otros partidos políticos que luego quieren señalarlos con el dedo. Vamos a hablar con los otros grupos parlamentarios para activar la comisión conocida como Comisión Kitchen. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ya ha ordenado a los servicios del Congreso entregar el material empleado por el Tito Berni. Eso sí, todo salvo su móvil y su iPad personal. Justo el día en el que el socialista hizo entrega de su acta como diputado en la Cámara Baja, efectuó también la compra de ambos dispositivos, una adquisición que es legal y que fue permitida por la misma presidenta del Congreso cuando ya saltaban las sospechas de la corrupción. Su sobrino Taiset Fuentes ya había sido detenido para entonces, él tan solo 6 días después. En el Partido Popular temen ahora que haya habido una destrucción de pruebas. Lo que está haciendo el Partido Socialista es imponer el silencio en sus filas para no dirimir responsabilidades. Y mientras el iPad de Bernardo Fuentes permanece en su domicilio, el caso Mediador ha abierto una nueva pata. Ahora Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga un nuevo entramado de comisiones, sobornos y de reformas que no están claras en hasta 13 cuarteles de la Benemérita. Una nueva trama que apunta directamente al general encarcelado Espinosa Navas por poner en contacto al empresario canario vinculado en el caso Mediador, Ángel Ramón Tejera, con miembros del Instituto Armado para realizar reformas menores en varias comandancias. Uno de ellos es el general Pedro Vázquez Jaraba y el segundo, Carlos Alonso, excomandante de la Guardia Civil de Ávila. Doña Victoria, abre usted el fuego. Pues yo lo que veo es un partido socialista muy nervioso, un partido socialista que se está viendo implicado en este caso Mediador. Hemos visto a Pachi López decir 5 y a cerrarlo, Pachi López, que debía estar hoy en modo avión con el tema de la ley del solo es sí, que la ha sacado gracias al apoyo del Partido Popular, algo que nunca iba a hablar con el Partido Popular, ni se iba a apoyar en el Partido Popular. Bueno, pues hoy le hemos visto muy nervioso, afirmando efectivamente 5 solamente. Sin embargo, lo que sí que tienen claro es que no van a apoyar una comisión de investigación especial para ver qué está pasando con el caso Mediador. Y el prueba de los nervios es que sí vamos a reabrir el caso el otro caso, el caso Kirchner, ¿no? Kirchner, perdón. Y siguen sin dar explicaciones también sobre el caso Azud. Han especulado sobre indultar a los cabecillas de los ERES y ha sido el primer gobierno de España en rebajar los estándares de lucha contra la corrupción, modificando el delito de malversación. Pues este es el Partido Socialista que tenemos. Afortunadamente, 9 meses. Espero que por cierto, ya que le toca en lo suyo, en su faceta política, pocas garantías tienen los afiliados del Partido Socialista y de los afiliados y a la vez cargos electos del Partido Socialista, que les llama el secretario de organización y les dice, mira, es que hay fotos, así es que mañana estás firmando tu salida, ¿no? Efectivamente, el Partido Socialista gobierna por imposición y es lo que ejerce en sus filas, todo es por imposición. Yo dudo que en el Partido Socialista tengan el cargo de defensor del afiliado. Alberto Pérez. Y en el caso de que lo tengan, ¿cómo trabaja ese señor, no? O esa señora. No trabaja. Bueno, vamos a ver, en el Congreso ya ha desaparecido esto, ya no se habla porque el Partido Socialista es muy firme contra la corrupción y a cualquier indicio le hacen dimitir al diputado, que es lo que ellos están vendiendo. Y ya no se habla de esto. Es más, se habla de otros asuntos, como el asunto Kirchner, que acabamos de mencionar. Bueno, pues es el modus operandi habitual. El modus operandi de los que gobiernan, de los que mandan, con los de más abajo. Y me voy particularmente a lo que hemos visto en la entrada respecto a los cuarteles de la Guardia Civil. Al final hablamos de un excomandante y un general. Este señor toma la palabra y llama al cuartelillo de Ávila, creo que de Ávila, de varios. El segundo hoy es teniente general retirado. Teniente general, es que estamos hablando de unos mandos muy elevados. Y el otro general de división, el único que está en la cárcel. Efectivamente, es decir, estos llaman y dicen, oye, esta reforma te la va a hacer un primo mío es una forma de hablar, de Canarias, porque es que eran empresas canarias que iban a Ávila a hacer pequeñas reformas. No estamos hablando de hacer el SATE, la impermeabilización a un edificio entero, no, estamos hablando de pequeñas reformas. Pues de esta manera, y entonces se iban quedando en cada sitio, se iban quedando con su parte de la mordida.
No me extrañaría que esto no dejase de salir un goteo constante, porque este caso parece ser muy grande. Quizás solo sepamos la puntita del iceberg. Hay 5 piezas secretas todavía. Efectivamente. Sabemos muy poquito de lo que este caso puede tramar o puede, de momento, ocultar a la opinión pública. Pero es cuestión de tiempo que se sepa, evidentemente. Los españoles tenemos que saber. Sí, la reacción del Partido Socialista, muy nervioso, como decía antes Victoria Barderas, efectivamente muy nervioso, es tratar de contener esto y decir ahora que solo son 5 diputados los que, en fin, pues tenían trato con este hombre, con el Tito Berni, de los que asistieron a las famosas cenas en Ramsés. Solo 5. No, eran 15. Eran 15. Ellos dicen que solo 5. Bueno, ya veremos. Y da la sensación de que están como empujándolos a esos 5 o 15 a que se querellen contra los que han dicho que estuvieron allí. O si no, no les dan el pase para quedarse tranquilos en el PSOE. Yo de lo que estoy convencida es que se va a seguir hablando, y mucho, porque el Partido Socialista es especialista en redes clientelares. Nos lo han demostrado en Andalucía 1 y 2 veces. Y lo triste es que es un gobierno que ya no tiene nada que ofrecer a los españoles, nada más que espectáculos bochornosos como este que estamos viendo en los últimos días con el Tito Berni. Ya. Bueno, cambiamos de asunto, porque lo del Tito Berni es apasionante, deduciendo la parte obscena del tema. Aquí hemos ido siempre y por derecho hacia lo que nos importa, el dinero público. Lo demás, oye, pues... inmoralidades en el Partido Socialista, putas y drogas en el Partido Socialista, y no hay nada nuevo. ¿No se acuerdan del que iba a comprar la cocaína de los Seres o de Luis Roldán? En fin, ahí lo dejamos. Hoy han admitido en la mesa del Congreso la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, esa que lleva como candidato a la presidencia al economista Ramón Tamames. Hay un tuit que les quiero mostrar de Abascal, interesante, el que dice: han descubierto que Ramón Tamames no es de Vox. Bien, llevamos semanas tratando de que lo entiendan. Ahora a ver si entienden que lo que Vox quiere mostrar con la moción de censura es que millones de españoles, de Vox o no, desean una alternativa y elecciones urgentes. Bueno, todo esto viene a continuación del conocimiento público de una entrevista que hemos tenido todos el pasado fin de semana en El País. En ella, Ramón Tamames decía cosas bastante poco congruentes con la ideología de Vox. Recordémoslas. He visto las estadísticas y el 80% de los afiliados de Vox están a favor de tener en cuenta el cambio climático y de luchar contra él. Sus dirigentes no, ¿eh? No se han enterado todavía. Ya trataré de que se enteren también como los demás en la moción de censura. Bueno, a mí Vox me ha pedido que encabece esa moción de censura con un independiente, que no pertenece actualmente a ningún partido, que diga su opinión más bien como lo que es, como un profesor, un catedrático, un antiguo diputado, etcétera, etcétera. Y yo voy a hacer eso, pero yo no voy a criticar a Vox todo el tiempo diciéndole si emplean la palabra asesino o pretenden mandar la armada. Pero usted les va a echar una mano. No les echo una mano, yo echo una mano a la opinión pública que conozca el estado del país según mis conocimientos y experiencias, no lo que me diga Vox, porque no les he dado audiencia en ese aspecto. Respuesta, la de Iván Espinosa, a propósito de todo esto. Claro que tenemos opiniones diferentes y eso es justamente lo que hace especialmente valiosa la figura de un profesor, Premio Rey Jaime I Economía, técnico comercial economista de Estado, catedrático de Estructura Económica de España, ex militante del Partido Comunista, diputado constituyente, ex concejal con UCD y figura que no pertenece a Vox. Pero ya adelanto que cualquier intento, que yo lo entiendo, de cualquier periodista por buscar un enfrentamiento entre Vox y Ramón Tamames, desde luego en este portavoz no lo van a encontrar y sospecho que ninguno más del partido. Alberto. Bueno, a mí me llama la atención el propio comentario del señor Tamames, que dice que él se presenta a esta moción de censura
para que la opinión pública sepa desde su punto de vista cómo está el país. Hombre, es que para eso hay otros elementos. Puede usted escribir un artículo y la opinión pública, el que quiera verlo, lo va a conocer. Esta es una moción de censura que presenta un partido con un candidato, que efectivamente es un candidato independiente. Todos los partidos políticos, el señor, no recuerdo, el anterior portavoz del Partido Socialista en Madrid no era del Partido Socialista, era independiente, y muchos partidos presentan independientes en sus listas. Esta es la moción de Vox. Lo que ocurre es que es el señor Tamames quien la presenta. No sé cómo va a acabar, pero me da la sensación, y hablo de mi entorno principalmente, me da la sensación de que la mayor parte de los votantes del partido Vox que apoyaban la primera moción de censura, hoy no la apoyan, la mayor parte. Y creo que en el fuero interno del partido se están arrepintiendo, porque en cierto modo, y ahí tienen que darle le tienen que dar la gracia al señor Feijóo, que lo ha dicho en cierta ocasión. Lo que está haciendo esta moción de censura, es tapar las desvergüenzas que no debemos dejar de destapar los que nos dedicamos al análisis político, los periodistas, en este caso del gobierno. Va a durar 5 días, más el antes, más el después. Todo ese tiempo va a abrir noticias esta moción. ¿Va a servir para algo? Desgraciadamente, porque si sirviera para algo, yo sería el primero que me quitaría el sombrero, pero no tiene salida esta moción, pese a que la presente o la defienda el señor Tamames. Por lo tanto, en mi opinión, no sé si es un circo, pero yo creo que es una manera de llamarle la atención, y creo que le puede salir muy caro a Vox y muy caro a la gobernabilidad futura de este país, porque el Partido Popular, si no cuenta con el apoyo de Vox, no va a poder gobernar en las próximas elecciones. Por lo tanto, si Vox cae, puede ser un desastre para la futura gobernabilidad de nuestro país. Esperemos que no. Victoria. Yo creo que los españoles están cansados de ver hacer a veces teatros en el Congreso de los Diputados, porque esta moción de censura, que está condenada al fracaso, no va a servir nada más que para dar un altavoz a las mentiras de Pedro Sánchez, que además ahora está debilitado, que se enfrenta mañana también en el 8M a una división con su socio de gobierno, y sin embargo van a cerrar filas y van a salir fuerte y van a hablar, como decía Alberto, durante 5 días, donde el señor Sánchez va a tener la oportunidad de explicar todas las maravillas y todos esos fondos y ese dinero que ha ido acumulando para repartir en este último año, y va a ser su posibilidad de salir triunfante de un montón de cosas. Y como decía Alberto, pues para nada, porque si al final hubiera un resultado, pudiera haber un resultado, es que no va a haber resultado, ya les sabemos de antemano, luego es absurdo. Los españoles quieren votar en las urnas, tienen para ello el 28 de mayo, que como siempre ha dicho nuestra presidenta Isabel, es la mejor moción de censura que puede haber, es que todos los ayuntamientos de España se pronuncien al respecto, y que de ahí salga un Partido Socialista debilitado, y que se cuestione si realmente tiene sentido seguir gobernando y adelante lo antes posible las elecciones, porque los españoles están en otras, están en llenar el carro de la compra, están en poder llegar a final de mes, en que sus hijos puedan seguir estudiando, y tantas cosas. Y por cierto, y que las pensiones de nuestros mayores no sirvan para ayudar a las familias, sino que les sirvan a ellos, porque las familias lo que necesitan es independencia económica, no vivir de las pensiones de sus mayores, como apuntó la señora Montero este fin de semana. Bueno, ya veremos lo que pasa con la moción de censura. Yo sí quiero permitirme un comentario. Todo dependerá de cómo lo haga Ramón Tamames. Ramón Tamames le puede dar, si quiere, una buena paliza a Pedro Sánchez. Se la puede dar porque conoce bastante bien algunos temas de los cuales el presidente Sánchez ha demostrado profundo desconocimiento. ¿Que no es para ganar nada? Pues eso es evidente, ya lo sabíamos, pero yo creo que hay un apunte interesante en presentar a alguien independiente, verdaderamente incómodo, sí, pero independiente, porque, mira, por 2 razones. La primera, demuestra que alguien de izquierdas, que fue diputado del PC y eurocomunista convencido, puede ser un patriota español, cosa que algunos de la izquierda que hay hoy en ese Congreso merece la pena que alguien se lo reproche. Y en segundo lugar, pues porque, hombre, pues se trata de una visión objetiva y de fuera del Congreso que
que puede iluminar algunos de los agujeros que tiene este gobierno y que, desde mi punto de vista, en la oposición han pasado por alto. Por ejemplo, hoy sabemos que hay 447.000 desempleados que estaban en una bolsa, como si fueran trabajadores fijos, y no, están cobrando el paro. Y eso, más otras 2 bolsas que les he contado antes, una a los que están haciendo cursos de formación y otra a los que piden trabajo pero no son capaces de empezar en uno de 8 horas, son casi 900.000 los escamoteados de la lista del paro. Y hay que tener cara dura para hacer eso. Esas son cosas que la oposición está en sus otros rollos, tiene muchos, y esta es una que hoy se les ha pasado a todos. Y por supuesto no pretendían ustedes que la desvelaran los de UGT o los de comisiones. Pues, son cómplices, ¿sabes? Claro, son cómplices, pero de todas. Cambiamos de asunto y nos vamos a ver qué pasa con las consecuencias de la ley del solo sí es sí, pero de la que tenemos vigente, de la de Irene Montero. ¿Por qué? Porque hemos superado ya los 800 beneficiarios, sea por rebaja de condena, sea por excarcelación. Son 74 los que han salido a la calle y esto suma y sigue y nada va a cambiar. La nueva ley ya saben ustedes que no cambia esto. Bien, pero es interesante y por respeto a las víctimas que viven ahora con temor, el conocer que hay 74 que están en la calle, por ejemplo, y con indignación que hay 750 que reciben beneficios en sus condenas anteriores, por respeto a todas ellas y a todos ellos, que hay niños, también varones, objeto de pederastia, vamos a analizar cómo ha ido el día en términos de rebajas de condena. A escasas horas del 8M, PSOE y Unidas Podemos llegan más divididos que nunca. La polémica de fondo, la reforma de la ley del solo sí es sí, con los socialistas promoviéndola frente a la oposición de los morados, que han llegado a acusar a sus socios de traición al feminismo. Lo cierto es que la chapuza de la ley Montero supera los 800 agresores sexuales beneficiados. Ya se han producido 750 rebajas de condena y 74 excarcelaciones. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Salamanca, que este martes ha sumado 2 nuevos casos. Uno de ellos se trata de un hombre que fue condenado a 6 años de cárcel por arrastrar a una joven hasta una caseta de fiestas en el municipio de Santa Teresa para agredirla sexualmente. Ahora el agresor ha visto reducida su pena a 4 años. Y el segundo caso se trata de un hombre que violó a una turista francesa que pidió ayuda para localizar su hotel. La audiencia provincial le condenó a 19 años de cárcel y ahora su pena se queda en 12. Hoy también conocíamos una rebaja llevada a cabo por la audiencia provincial de Zamora. Se trata de un hombre que fue condenado por violar repetidamente a su hija menor de edad. De los 13 años y 7 meses iniciales, el agresor ahora solo tendrá que cumplir 11 años y 2 meses. Y en Pontevedra, la audiencia provincial ha rebajado de 27 a 22 años de cárcel la pena a 2 hombres que violaron a una joven de 22 años a la salida de una discoteca. Una auténtica alarma social que Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ, asegura que ha desdibujado la imagen mundial de España. Los daños son irreparables. No se comprende y yo creo que la imagen de España como punta de lanza en la lucha por la igualdad se ha desdibujado como consecuencia de esta alarma social. Así de divididos llegan al 8M los socios del gobierno que siguen sumando brechas y distancias en el tramo final de esta legislatura. Victoria, tremendos los casos, ¿eh? Pues realmente tremendo. A mí me parece que ese feminismo radical que ha ido promulgando el gobierno socialista y el socialcomunismo durante estos 3 años de gobierno nos está haciendo muchísimo daño. Esta señora, que tiene en su ministerio un presupuesto de unos 570 millones más o menos, en vez de haber seguido progresando como lo estaba haciendo el feminismo hasta su llegada, y en vez de estar debatiendo realmente sobre las brechas salariales y poniendo mejores medidas o sobre ese techo de cristal, o una violencia de género en la que había un consenso y todos los partidos políticos estábamos luchando desde que esta señora llegó al gobierno con su radicalismo,
lo único que ha hecho es poner absolutamente todo patas para arriba, insisto, con un presupuesto que en el 2018 eran de 118 millones, creo recordar, de euros, y ahora mismo está en 570 millones. O sea, el mayor presupuesto de la historia, que era para haber hecho muchísimas cosas por las mujeres, y sin embargo llegamos a un 8M completamente divididos, donde quieren anular cualquier tipo de feminidad, tanto en hombres como en mujeres, porque primero iban a quitar de raíz el patriarcado, pero ya no solo el patriarcado, o sea, ese es un feminismo radical donde no quieren que haya ni un solo atisbo de feminidad, ni en hombres ni en mujeres, donde ya llega un momento que no sabemos ni lo que somos, ni lo que... Y muchos niños, lamentablemente y desgraciadamente, están en las consultas de psicólogos porque tienen un problema de aceptación a sí mismos que no saben qué son. Ayer estuve en una tertulia con Almudena Negro, que es amiga y conocida de esta casa, candidata a la alcaldía de Torrelodones, donde pudimos escuchar a una doctora en pediatría, en neurocirugía y además psicóloga, una eminencia realmente, que decía que su consulta estaba llena de niños de 8 a 12 años que tenían serios problemas de identificación, y decíamos, es que les han quitado la infancia, y esto todo proviene del radicalismo de esta señora, que ha puesto patas para arriba la sociedad con este tema. Es increíble. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues mantener la calma, mantener la cordura y tender la mano nuevamente al Partido Socialista, como hemos hecho hoy en el Congreso, para que esto tenga un stop, para que esto se pare, aunque sabemos que bueno, van a seguir apareciendo casos. Dicen los expertos que incluso podríamos llegar a los 3.000, porque claro, esto no se frena de raíz, pero bueno, por lo menos que haya un punto y final para empezar a hablar de otra cosa. Y afortunadamente pues el Partido Socialista ha tomado nuestra mano y vamos hacia adelante. Alberto. Bueno, yo hago una referencia a las víctimas, porque estas son las que verdaderamente nadie se está acordando de ellas. Esta ley se aprobó en el mes de octubre de 2022. Estamos en marzo de 2023. ¿Qué ha tenido que pasar? 6 meses y más de 1.000, porque estas cifras que sabemos son de las comunidades autónomas y de los juzgados, de los tribunales que las dan, pero hay muchos tribunales que no las dan. El litoral mediterráneo no las da. Por lo tanto, a mí no me cabe duda, y es algo que ya he dicho sentado en esta mesa, que hay más de 1.000 reducciones de penas y excarcelaciones a día de hoy. Dicho esto, las víctimas, las personas que han sufrido esas agresiones o esas violaciones, 6 meses ha tardado en darse cuenta el señor Sánchez de que hay unas víctimas de más de 1.000 agresores o violadores que les han estropeado la vida, y que gracias a esa ley que ha aprobado el señor Sánchez, no olvidemos, esto viene de la señora Montero, bien, pero ha aprobado el señor Sánchez, Partido Socialista Obrero Español. Han pasado 6 meses hasta que se ha dado cuenta. Es que las víctimas no le importan al señor Sánchez. Lo que le importa al señor Sánchez es que, salvo la encuesta de Tezanos, la demoscópica está cayendo en todas. Está cayendo, cada vez que se hace una encuesta, él sigue cayendo. Por lo tanto, es lo único que le está importando a este señor, y por eso ha tomado esta decisión. Muy bien por Partido Popular y Partido Vox, que han apoyado en este caso y han sacado adelante... Hasta el PNV. Consiguiendo, exactamente, al menos eso sí es defensa de las libertades de los españoles, porque lo que han hecho con esta modificación, en este caso, es frenar la sangría, porque a esos señores no les van a volver a meter en la cárcel, a los excarcelados, salvo que vuelvan a delinquir. Bueno, tampoco frenan la sangría. La ley servirá para el juicio que tengan a bien celebrarse cuando detengan a los próximos o a los que están agrediendo o han agredido en las últimas semanas, y cuando se apruebe la ley. Hasta entonces rige la que rige, y la rige para los 4.000 que hay en la cárcel, que son agresores sexuales y que por eso están en la cárcel. A mí hay una ridiculez en todo esto que me asombra. Es que dice, ustedes lo que quieren es volver a la ley de la manada, pero si eran las más radicales de Podemos las que se alegraban tantísimo de la condena ejemplar por aquello de los acontecimientos de la manada. Pues es que la falta de consentimiento ya estaba establecida en el Código Penal, en esa ley que ellos llaman de la manada. Ahora llaman solo sí es sí, pero es que antes ya estaba establecido en el Código Penal la falta de consentimiento. O sea que tampoco no estamos volviendo a la manada, estamos volviendo a una ley que al menos debería mantener las condenas tal y como se establecen, tal y como las dicta el juez
de turno en este caso. Quiero apuntar además que ya sabían de antemano que esta ley iba a tener estas consecuencias, lo sabían y estaban callados. Así que esto a mí me parece muy grave y muy irresponsable y nos hace pensar que seguimos en manos de personas que deciden sobre vida de personas que ya están truncadas, desgraciadamente, como son todas estas víctimas, y que sin embargo pues deciden dejar pasar durante 6 meses una ley que las afecta y psicológicamente tienen que estar ahora pues muy mal. Imagínate. Bueno, hoy el Gobierno, con un clarísimo oportunismo, porque es algo que viene ordenado desde Bruselas y que aquí lo único que hacen es acelerarlo a conveniencia porque mañana es el día 8M. Y esa es la razón por la que el Consejo de Ministros ha aprobado la llamada Ley de Paridad. La Ley de Paridad establece que como máximo el 60% pueden ser hombres, tanto en instrumentos de la administración pública como en empresas particulares y privadas. Bueno, esto es lo que han aprobado hoy, pero lo primero que tendrán que transformar es el gabinete del círculo más próximo de Pedro Sánchez, porque ahí hay 8 hombres y una mujer. O sea que esto de la paridad, puertas adentro, parece que no es lo que más se lleva. Hoy lo contaba de una manera muy poco afortunada Isabel Rodríguez, que el día que no destroza un refrán manchego y bien manchego, pues le da por decir cosas que son verdaderamente muy preocupantes, como esta. El Gobierno afortunadamente tiene muchas voces de mujer y lo que se trata con esta norma que hoy hemos aprobado es que esto no sea por convicción, como lo ha sido en este caso la convicción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha querido contar en su Gobierno con más mujeres que hombres, sino que en aquellos que no creen en la igualdad tengan la obligación de contar con el mismo número de mujeres que de hombres para que esa perspectiva, la de las mujeres, se incorpore a todas las decisiones, también a la de los órganos de Gobierno. Bueno, que Pedro Sánchez es el mejor, que se llama Pedro Sánchez, ya no lo podíamos imaginar, pero hombre, la obligación. ¿Pero dónde van con esto? Desde luego son unos artistas del marketing y de las cortinas de humo, ¿no? Estamos viendo mañana 8M, hoy Consejo, en el que vamos a aprobar esta ley de paridad. Como cuando van a Coslada a jugar a la petanca y resulta que al día siguiente suben las pensiones, o las becas cuando van a Fuenlabrada. Sí, siempre, efectivamente. Siempre esto está... Hay un tío que maneja ahí la agenda, debe ser Félix Bolaños, ¿no? Bueno, Félix Bolaños y algún otro. Yo diría al señor Sánchez que también mirara en las empresas públicas, donde estoy completamente convencida que ni el 70% llega a la paridad. Pero es más, estoy convencida también que hay brecha salarial en las empresas públicas. Por eso digo que es todo puro marketing. Porque si nos pusiéramos a analizar las empresas públicas que tenemos, no se cumplirían ninguna de estas dos cosas en prácticamente ninguna de ellas. Y qué decir, pues que nos dejen un poco libertad, que no se metan tanto en imponer a las empresas, que se premien también los valores, el valor, el esfuerzo, el talento para ser mejores. Y dicho esto, pues también es verdad que a veces pues hace falta que, y sobre todo en unos años atrás, ha hecho falta pues que en las empresas se pusiera en valor a las mujeres, pues porque teníamos y tenemos a veces todavía ese techo cuando queremos ser madres. Bueno, pero para ello hay que aplicar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo dar más formación en los departamentos de recursos humanos para la selección de empresas, se puede hacer también auditorías para ver si las empresas cumplen con la brecha salarial o no. Hay muchas medidas que hacer, pero no marketing, no justo el día 8 de mayo, cuando sabe que va a aparecer enfrentado a su socio de gobierno y que están ya completamente acabados. Entonces lo que toca es sacar una medida estrella que borre absolutamente todo. Y que como decía ayer, me divertí mucho con Margarita Robles. A propósito, dice, estas no habían ni nacido cuando las feministas socialistas ya estábamos en la pelea. Bueno, en fin. ¿Cuál es la pelea? La de que hasta hace 4 o 5 años España era uno de los 5 países donde mejor podías nacer mujer.
y ahora está por encima del 15%. En todo el mundo hablo. Eso era prácticamente hace 4 o 5 años. Bueno, esto es el vicio de los socialistas de igualarnos. De igualar, igualar, igualar. Y es que no somos iguales. Ni las mujeres y los hombres somos iguales por una cuestión biológica, ni los hombres somos iguales a otros hombres, ni las mujeres son iguales a otras mujeres. Ni somos peores, ni somos mejores. Es que yo no tengo por qué consentir en una empresa privada, tengo una empresa pequeñita, que un señor, en mi caso es una empresa pequeñita, que un señor me imponga una cuota de mujeres. Oiga, en mi empresa somos 10. El consejo somos 3, que somos los socios. El único socio, hombre, soy yo. Las otras 2 son mujeres y el resto de trabajadoras de mi empresa son mujeres. Pida paridad. Si pido paridad, ¿qué hacemos? ¿Va a venir este señor a darme lecciones a mí de paridad o de feminismo? No, mire usted, yo contrato a las personas según su valía, sean hombres o sean mujeres. En mi negocio han trabajado hombres y han trabajado mujeres. Pues ahora mismo, particularmente, hay 9 mujeres y un hombre que soy yo. Esto no me lo va a enseñar nadie, ni este señor, pues el como señor le reclamen Sánchez, paridad va a tener que despedir a ni la señora Montero. Ahora bien, a mí me gustaría preguntar al 99% de las mujeres, estoy seguro que el 99% de las mujeres no quieren estar en un puesto de trabajo por una cuota, por cumplir una cuota. No hablo de las públicas, sino en las públicas, en las privadas, en los consejos, en las juntas directivas de los colegios profesionales. Pero hombre, si eso ha sido una votación democrática siempre. Yo formo parte de 2 colegios profesionales y cuando hay unas elecciones internas, votamos los colegiados. ¿Pero qué tengo que votar? ¿A un 40% que sean mujeres y el resto hombres o como mínimo? Y probablemente hay que leer la ley, pero probablemente impondrán las candidaturas cremalleras. Esto es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Esto ya ocurre a día de hoy. Fuera del ámbito de lo que es la política, ¿no? Esto ya ocurre a día de hoy. Entonces, al final, en mi opinión, esto lo que hace es hacer incapaz a la mujer, porque por una cuota tiene que estar la mujer. No, mire usted, la mujer va a estar por valía, porque lleva muchos años estando y va a seguir estando, porque las personas no somos más válidos o menos válidos por nuestro sexo, si somos hombres o si somos mujeres. Nosotros somos válidos o no válidos porque somos personas y punto, no tiene más. Lo que ocurre es que esto es una ley ideológica y como mañana es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora antes, ahora el Día Internacional de la Mujer, pues lo sacamos porque de esa manera seguimos tapando todas las desvergüenzas que tiene el gobierno de Pedro Sánchez. No hay otra, esto no tiene otra, porque ni ellos mismos se creen que esto es posible. Victoria, ¿qué va a pasar mañana 8M en las calles? ¿Qué te esperas tú? Pues yo creo que va a haber un vacío. Va a haber un vacío porque hay muchísimas mujeres, la mayor parte de las mujeres creemos en un feminismo liberal y no en un feminismo radical de por imposición, ¿no? Como decía anteriormente. Dicen que hay 4 etapas en el feminismo en nuestros tiempos, ¿no? Yo me voy a remitir a la tercera etapa, en la de los años 50-60, donde se crean estos 2 tipos de feminismo, el liberal y el radical. El liberal, donde se considera que hay que trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, entre personas, y el radical, donde hay que eliminar el patriarcado. Entonces, ya nos han dividido tanto, ya no, como decía antes, no sabemos qué somos con la ley trans, todo es por imposición, todo es confrontación y la gente está harta de confrontación. Y yo creo que mañana la señora Montero se va a encontrar una confrontación contra ella misma y que van a asistir muy poca gente a la manifestación. Alberto. Bueno, pues ya llevamos varios años con varias manifestaciones, es decir, esto ya se ha separado, no sé si el año pasado fue la primera o la segunda vez que ya ocurría, es decir, que hay una manifestación por un lado y otra manifestación por otra porque no quieren ir juntos. Al final, cualquier radicalismo termina destruyendo la sociedad, cualquier organización. Eso por no recordar el daño que nos trajo como país el que por celebrar el 8M, sin tomar medidas, el COVID llegara y se instalara en este país y causara pues entre 160 y 175.000 muertes. Pero es que eso iban a estar afectados 2 o 3 españoles como máximo, decía Simón, no olvidemos. Eso lo dice ahora el doctor Simón, dice en el PSOE puede que haya 1 o 2 puteros, ¿no? Sí, bueno. No, pero bromas aparte, que esto no es para nada jocoso. Si en lugar de
querer favorecer esa manifestación y su éxito ignorando el peligro ante el que estábamos, pues bueno, que se lo pregunten a Carmen Calvo, que se contagió ahí, ¿no? Y luego la curaron en la Ruber. Yo creo que casi todas las que llevaban la pancarta se contagiaron, pero volvemos a lo mismo, una opacidad, lo sabían que existía ese peligro, pero insistieron, había que estar ahí, porque es el gobierno del marketing, es el gobierno del marketing. Socialismo. Allá donde se ha llevado a cabo el socialismo, ese ha sido su gobierno, y como comentaba antes, esto es una ley puramente ideológica, la de la paridad. Que hayan votado hoy la modificación del Código Penal otra vez, que al final, lo ha dicho Cuca Gamarra en su intervención en el Congreso, esto es por primera vez un gobierno crea una ley y el gobierno la deroga, ese mismo gobierno la deroga. Es decir, bueno, está bien, oye, menos mal que la ha derogado, menos mal, pero esto es marketing puro. Eso es marketing puro. Esto me hace mucho daño, voy a hacer como que rectifico para que no me haga tanto daño, ¿no? Esto es así, contado a la pata a la llana lo que está pasando, para que todo el mundo pues lo pueda seguir con facilidad. Bueno, no tenemos tiempo para más y nos falta la votación, a ver si se la podemos dar en breve. Os agradezco muchísimo vuestra presencia a ambos, vuestras opiniones todavía más, y a ustedes pues, su paciencia y su interés desde sus hogares, pero eso tiene premio. A la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bien, la reforma de la ley del solo sí es sí, o la segunda ley del solo sí es sí, no iba a ser fácil, eso lo sabíamos todos, y hemos constatado hoy en el debate de esta ley que todavía no ha sido votada, que íbamos a tener una noche complicadita en la que los socios de gobierno se han llamado prácticamente de todo, y la verdad es que, bueno, hemos visto que no iba a haber sorpresas. Creemos que el gobierno Frankenstein está muy dividido, que Unidas Podemos va a votar en contra y que el PSOE ha conseguido el apoyo de buena parte de la oposición, el PP, Vox, Ciudadanos y también el PNV. Las consecuencias de esta fractura pues, son imprevisibles, desde luego. Es la más grave de las que se han producido parlamentariamente hablando entre los dos grupos que componen el Gobierno de España, y previsiblemente se proyecte mañana a las calles porque mañana es el Día de la Mujer, el 8M. Y la verdad es que el descompuesto que hay dentro del Gobierno va a ser de una digestión muy difícil, aunque nadie cree en estos momentos que pudiera acabar provocando la ruptura de ese Gobierno que lidera Pedro Sánchez. Al final, en el debate, Yolanda Díaz se ha ausentado, ha estado muy poco tiempo en la Cámara, y llama la atención la ausencia de innumerables diputados del PSOE. Marina Álvarez. PSOE y Podemos no han escondido esta tarde su profundo malestar y se han cruzado acusaciones muy duras que hasta ahora no habían aflorado. La diputada y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha llegado a reconocer hoy que están cansados, ha dicho, de las peroratas de su socio, asegurando que lo necesario son las soluciones y no las hipérboles a las que nos acostumbran los morados. La ley del solo sí es sí, ha dicho, no funcionaba y por eso había que corregirla. Señorías de Podemos, nos gustaría que hablaran ustedes de sus propuestas para mejorar esta ley. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio. La conclusión hoy es evidente. No está funcionando adecuadamente y, por lo tanto, hay que modificarla. Hay que ser consecuentes. Hay que ser responsables. La portavoz de Unidas Podemos en este debate, Lucía Muñoz, ha hecho gala de toda la panoplia de insultos y agresiones que hemos vivido en los últimos meses, desde el querer volver a la ley de la manada, que ya todos conocen, hasta aliarse con los fascistas, reproche al PSOE directa y frontalmente, a los que han llamado, por cierto, traidores.
Si no hay consentimiento, es agresión sexual. Y esto es de lo que deberíamos estar hablando hoy en esta Cámara. Este fue el grito de miles de mujeres en las calles que hoy ustedes traicionan. Lo que hay es un puñado de fascistas que pretenden volver al silencio y a la culpa, a tener que resistirnos y a demostrar con heridas en la piel que hemos sido violadas, a que si no nos matan, no nos crean. Lo que hay es una reacción machista de los que veían jolgorio en que te metan en un portal y te violen en grupo. Bueno, y muy rotundo y contundente se ha mostrado Patxi López ante estas duras críticas de Unidas Podemos. El portavoz socialista en el Congreso tacha de impresentable estas acusaciones de recuperar el Código Penal de la manada cuando asegura son mentira. Una intervención que no reconoce que la parte penal de la ley ha creado problemas es una intervención que está fuera de la realidad. Una intervención que no pone encima de la mesa ninguna respuesta, ninguna solución a ese problema, cuando menos es irresponsable. Y desde la oposición, Cuca Gamarra ha pedido hoy por enésima vez la dimisión de Irene Montero. La secretaria general del Partido Popular asegura que tras este escándalo y quedando patentes como han quedado hoy las diferencias irreconciliables con Podemos, Pedro Sánchez no puede quedarse ya de brazos cruzados. No se están asumiendo responsabilidades políticas. Y miren, señores de la coalición, señoras de Podemos y señores del partido, sí se puede, claro que se puede dimitir. Y señores del Partido Socialista, claro que se puede, sí se puede cesar. Lo que no es admisible es que mañana el Gobierno vaya a seguir estando absolutamente igual. La ley que arranca ahora, su tramitación si sale adelante hoy en el Congreso, recupera las penas previas a la aprobación de la ley del solo sí es sí. La propuesta del PSOE mantiene la unificación de todos los delitos contra la libertad sexual en el tipo de agresión, al igual que la norma de Montero, pero introduce un párrafo en cada uno de los artículos para diferenciar entre agresión sin violencia y con violencia. En el caso de la agresión con penetración, comúnmente conocida como violación, por ejemplo, la pena mínima vuelve a ser de los 6 años en todos los casos en los que concurra violencia o intimidación. La reforma socialista también aumenta las penas mínimas para los pederastas, uno de los colectivos que más se ha beneficiado de la ley podemita. Así, la pena para los casos en los que no ha habido violencia será de 8 a 10 años y en la que sí haya violencia de 12 a 15. De ser aprobada por las Cortes, la modificación de la ley de libertad sexual, por cierto, no tendrá efecto retroactivo y se seguirán revisando las condenas previas a su aprobación. Mientras en el Congreso avanza la ley de reforma de la ley del solo sí es sí, en las calles, o mejor dicho, en los tribunales de justicia, también avanzan pues, el balance de daños colaterales. Hoy el balance del día es 750 rebajas de condena y 74 excarcelaciones. Como ven, estamos ya por encima de los 800 beneficiados por la mala ley de Irene Montero y de Pedro Sánchez, que ahora tratan de reformar. Bueno, vean a continuación una crónica en la que les contamos los últimos beneficiados por esta ley, en la que hay que recordar una vez más a las víctimas porque, en fin, son las que menos tenidas en cuenta han sido hoy en el Congreso y, sin duda alguna, las que pagan los excesos de una mala ley, la de Irene Montero y Pedro Sánchez. A escasas horas del 8M, PSOE y Unidas Podemos llegan más divididos que nunca. La polémica de fondo, la reforma de la ley del solo sí es sí, con los socialistas promoviéndola frente a la oposición de los morados, que han llegado a acusar a sus socios de traición al feminismo. Lo cierto es que la chapuza de la ley Montero supera los 800 agresores sexuales beneficiados. Ya se han producido 750 rebajas de condena y 74 excarcelaciones. Uno de los últimos casos ha tenido lugar en Salamanca, que este martes ha sumado 2 nuevos casos. Uno de ellos se trata de un hombre que fue condenado a 6 años de cárcel por arrastrar a una joven hasta una caseta de fiestas en el municipio de Santa Teresa para agredirla sexualmente. Ahora el agresor ha visto reducida su pena a 4 años. Y el segundo caso se trata de un hombre que violó a una turista francesa que pidió ayuda para localizar su hotel. La audiencia provincial le condenó a 19 años de cárcel y ahora su pena se queda en 12. Hoy también conocíamos una rebaja llevada a cabo por la audiencia provincial de Zamora. Se trata de un hombre que fue condenado por violar repetidamente a su hija menor de edad, de los 13 años y 7 meses
iniciales, el agresor ahora solo tendrá que cumplir 11 años y 2 meses. Y en Pontevedra, la Audiencia Provincial ha rebajado de 27 a 22 años de cárcel la pena a 2 hombres que violaron a una joven de 22 años a la salida de una discoteca. Una auténtica alarma social que Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del CGPJ, asegura que ha desdibujado la imagen mundial de España. Los daños son irreparables. No se comprende y yo creo que la imagen de España como punta de lanza en la lucha por la igualdad se ha desdibujado como consecuencia de esta alarma social. Así de divididos llegan al 8M los socios del Gobierno que siguen sumando brechas y distancias en el tramo final de esta legislatura. Hoy el Congreso está a punto de votar la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí. Eso sí, en vísperas del 8M, lo cual ha sido útil para demostrar la voluntad de Unidas Podemos de convertir lo que hoy ha sido el debate de esta ley en una suerte de plebiscito sobre la bondad de la vieja ley de Irene Montero. Un error a todas luces. Hemos visto en el debate ataques enfurecidos hacia el PSOE por querer volver, dicen, a las penas de la manada. Por cierto, hay que recordar que aquellas penas de la manada satisfacían y mucho a las más radicales feministas del partido de Ione Belarra. Hemos visto que se ausentaba del debate Yolanda Díaz y en unos minutos veremos que vota con Podemos y como algunas formaciones tradicionalmente aliadas de Sánchez, también veremos que se quedan en tierra de nadie. Es el caso de Rejón o de Compromís o de Junts per Cat. Al final, la ley de reforma propuesta por el PSOE va a salir adelante gracias a los votos del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos y del PNV. El PSOE se desgasta, eso sí, ante los votantes de la izquierda más radical por promover esta reforma y apoyarse en la derecha e incluso en la ultraderecha para que siga su curso parlamentario. La pregunta es cómo deja las cosas la votación que tendrá lugar en unos minutos. La coalición de gobierno no se va a romper, eso dicen todos los analistas, pero las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos, esas sí se van a enfriar. Se van a enfriar enormemente y van a demostrar que hay una fractura sin precedentes hasta ahora en lo que demuestra ser un deterioro nunca visto entre ellos. Hoy presentaban la ley de paridad y curiosamente no lo hacía ni la ministra de Igualdad ni la vicepresidenta Yolanda Díaz. Lo hacía la socialista Nadia Calviño. La cercanía del 8M ha puesto de nuevo de relieve las diferencias entre el PSOE y Podemos sobre el feminismo. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, asegura hoy que mientras su socio lo reduce todo a las cuotas y al techo de cristal, ellos tienen una visión más amplia de la agenda feminista. Dentro de esta agenda, ellos incluyen los derechos LGTBI o el derecho al paro de las empleadas del hogar. Porque las mujeres lesbianas, bisexuales y trans también tenemos derechos que nunca se nos han reconocido antes, ¿no? Y que con la aprobación de esta ley trans y de derechos LGTBI se nos empiezan a reconocer. Yo entiendo que el Partido Socialista, desde luego, sea de un feminismo más de las mujeres de los techos de cristal y de las cuotas, pero nosotras creemos que este feminismo tiene que ser necesariamente compatible con ese feminismo de los suelos pegajosos y que esta ha sido la gran lección de esas huelgas masivas que hubo del 8M en España, que nos decían, ojo, porque no se trata solo de que algunas mujeres puedan llegar, sino de que lleguemos todas. Mañana es el Día de la Mujer, el 8M, y la verdad es que las feministas se presentan más divididas mañana que lo que han estado anteriormente nunca. Se prevé un enfrentamiento entre destacadas lideresas feministas de Podemos y las del PSOE. La conclusión que flota en el ambiente es que el feminismo pierde fuelle y es legítimo preguntarse si no es porque algunas feministas se han dado cuenta del uso politiquero que se estaba haciendo de su causa. El feminismo llega en las peores vacas flacas de la historia de nuestra nación, que ha pasado desde aquellos 8M en los que hasta las presentadoras de televisión se paraban para reivindicar sus derechos hasta hoy. Para la ministra de Igualdad, la baja afluencia del 8M del 2020 se debió exclusivamente a la pandemia y por eso un año más tarde midió más sus expectativas. Por eso creo que se van a equivocar quienes pretendan mañana medir el éxito o la fuerza del movimiento feminista
por lo llenas que estén las plazas o las calles. Pero, ¿cuál ha sido la asistencia de las españolas a las concentraciones del Día de la Mujer desde que Pedro Sánchez subió al poder? Siguiendo datos de delegación de gobierno respecto de las manifestaciones celebradas en la capital, donde siempre solían ser más numerosas, se ha pasado de más de 350.000 asistentes en 2019 a 120.000 en el año de la pandemia. Y aunque las restricciones COVID hicieron mella en las concentraciones de 2021, lo cierto es que en 2022 no se recuperaron los niveles prepandemia, aun con todas las restricciones en espacios públicos levantadas. Y es que, aunque ahora las políticas que enarbolan de forma exclusiva y excluyente la bandera del feminismo insisten en que el enemigo no está dentro del movimiento, lo cierto es que el incremento de asesinatos de mujeres por razón de su sexo, la rebaja de penas a agresores sexuales, la excarcelación de violadores o la preeminencia de derechos de los hombres trans sobre las mujeres están logrando que cada vez más españolas se sientan muy alejadas de la política feminista de este gobierno. Bueno, este desgaste que acusa el movimiento feminista desde hace años ya se refleja en las encuestas. Según un sondeo de Sigma 2 para El Mundo, el 61% de los españoles considera que la labor del Ministerio de Igualdad es poco o nada útil. Más de la mitad, un 56%, cree que las manifestaciones de mañana, las del 8 de marzo, están politizadas. En los votantes socialistas, las protestas por el Día de la Mujer también han ido poco a poco perdiendo fuelle. 1 de cada 4 electores afirman que la convocatoria ya no representa la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres. La Universidad Complutense ha decidido suspender una conferencia prevista con Rocío Monasterio en pleno 8M y la excusa alegada por la universidad es falta de espacio en el centro. La conferencia, como ven, tenía por título En defensa de la mujer. Bien, Rocío Monasterio ha reaccionado muy airada ante la decisión de la universidad que tiene más alumnos de España y ha considerado que esto era propio de una dictadura. Pues que hoy tengamos que ver una vez más como la universidad censuran un acto que yo iba a hablar en defensa de la mujer. Mañana la Universidad de Derecho, la Universidad Pública. Y resulta que acaban de ser censurados porque resulta que aquí hay mujeres que podemos hablar y mujeres que no. Yo estoy en las que no podemos hablar. Esto es una dictadura. Esto es una vergüenza. O sea, la universidad se puede ir con la camiseta el Che Guevara, el que asesinaba y perseguía gays en Cuba. Ahora bien, una mujer como soy yo, que represento a un partido político y a los votantes de Vox, no puedo ir a hablar. El Partido Socialista da por zanjado el caso Mediador y reduce a 5 el número de diputados que participaron en las famosas cenas con Tito Berni. Entre tanto, se investiga la relación de 3 casos de sobornos e irregularidades en la reforma de cuarteles de la Guardia Civil con esta trama corrupta. Un teniente general, un teniente coronel de la Guardia Civil y un teniente coronel del Ejército estarían imputados. En el Partido Socialista no se achantan. Creo que acudir simplemente a una cena, depende de las circunstancias, no creo yo que sea nada. Los de Sánchez dan por zanjado el caso Mediador. Que el único pecado del Grupo Socialista es que 5 diputados y diputadas, 5, ni 15, ni 20, ni 30 fueron a cenar. Y encuentran la suya para salir al contraataque. Actuamos de manera tajante, cosa que no hacen otros partidos políticos que luego quieren señalarlos con el dedo. Vamos a hablar con los otros grupos parlamentarios para activar la comisión conocida como Comisión Kitchen. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ya ha ordenado a los servicios del Congreso entregar el material empleado por el Tito Berni. Eso sí, todo salvo su móvil y su iPad personal. Justo el día en el que el socialista hizo entrega de su acta como diputado en la Cámara Baja, efectuó también la compra de ambos dispositivos. Una adquisición que es legal y que fue permitida por la misma presidenta del Congreso cuando ya saltaban las sospechas de la corrupción. Su sobrino Taiset Fuentes ya había sido detenido para entonces, él tan solo 6 días después. En el Partido Popular temen ahora que haya habido una destrucción de pruebas. Lo que está haciendo el Partido Socialista es imponer el silencio en sus filas para no dirimir responsabilidades. Y mientras el iPad de Bernardo Fuentes permanece en su domicilio, el caso Mediador ha abierto una nueva pata. Ahora Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga un nuevo entramado de comisiones, sobornos y de reformas que no están claras en hasta 13 cuarteles de la Benemérita. Una nueva trama que apunta directamente al general encarcelado Espinosa Navas por poner en contacto al empresario canario vinculado en el caso Mediador, Ángel Ramón Tejera, con miembros del Instituto Armado para realizar reformas menores en varias comandancias. Uno de ellos es el general
general Pedro Vázquez Jaraba, y el segundo, Carlos Alonso, excomandante de la Guardia Civil de Ávila. La mesa del Congreso ha decidido hoy admitir la moción de censura de Vox que se presentará en los próximos días, conoceremos la fecha, y que pretende pues proyectar al economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia. Probablemente mañana sabremos el calendario de esta moción, que sabemos será presentada por Santiago Abascal, el presidente de Vox. Hoy también tienen que conocer que ha dado una entrevista al País Ramón Tamames que ha sembrado no poco desconcierto. Vamos a oír algunas de las frases de Tamames al País. He visto las estadísticas y el 80% de los afiliados de Vox están a favor de tener en cuenta el cambio climático y de luchar contra él. Sus dirigentes no, ¿eh? No se han enterado todavía. Ya trataré de que se enteren también como los demás sí, en la moción de censura. Sí. Bueno, a mí Vox me ha pedido que encabece esa moción de censura, que diga su opinión, más bien como lo que es, como un profesor, un catedrático. Y yo voy a hacer eso. En Vox desoyen estas críticas de Tamames y rechazan dar marcha atrás a la moción de censura. La formación de Abascal no preocupa que estas diferencias puedan aflorar en el discurso del economista en el Congreso. El propio líder de la formación ha ironizado hoy en su cuenta de Twitter sobre la independencia de Tamames, recordando que lo que buscan con la moción es representar precisamente a aquellos españoles que quieren una alternativa urgente a Sánchez. El portavoz en el Congreso, por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que las discrepancias con Tamames no son ninguna sorpresa y que es precisamente su condición de independiente lo que da valor a esta moción. Claro que tenemos opiniones diferentes y eso es justamente lo que hace especialmente valiosa la figura de un profesor, Premio Rey Jaime I Economía, técnico comercial, economista de Estado, catedrático de Estructura Económica de España, ex militante del Partido Comunista, diputado constituyente, ex concejal con UCD y figura que no pertenece a Vox. Pero ya le adelanto que cualquier intento, que yo lo entiendo, de cualquier periodista por buscar un enfrentamiento entre Vox y Ramón Tamames, desde luego en este portavoz no lo van a encontrar y sospecho que ninguno más del partido. Ya se ha producido la votación en el Congreso de la ley de reforma o de la toma en consideración de la ley de reforma de la ley del solo sí es sí. El resultado es apabullante, 231 votos a favor de la toma en consideración de la nueva ley y solo 56 en contra. Así es que se toma en consideración la proposición de ley y ahora empezamos el verdadero asunto, que es el debate, las mociones, lo que dé de sí la Cámara en próximos días después de haber superado el trámite de tomarla en consideración. Bien, y también hay que contar hoy, porque es actualidad y no poca, que el Tribunal Constitucional ha decidido iniciar la discusión sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox a la ley de eutanasia. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha incluido la discusión del recurso de Vox en el orden del día del próximo pleno como asunto para un estudio inicial. Antonio Garamendi ha cargado hoy contra los intentos del Gobierno de retener a Ferrovial en España. Según el presidente de la patronal, paralizar el traslado de la compañía solo ayudará a que haya más inseguridad jurídica en España. Parece lo que está haciendo el Gobierno, analizando posibles vías para que la empresa no traslade su sede social. Bueno, pues la mejor manera para que haya todavía más inseguridad jurídica en España. El director de comunicación de Ferrovial, Juan Francisco Polo, explicaba hoy que una empresa no toma una decisión de esta envergadura por el interés personal de nadie. Esta decisión no necesita ningún permiso, puesto que nos movemos dentro del espacio común europeo. Países Bajos y España forman parte del espacio común europeo. Y además el blindaje anti-OPAs está concebido para cuando una empresa recibe una OPA por parte de una sociedad externa a esa empresa. Pero aquí nosotros lo que estamos haciendo es una fusión entre dos sociedades de Ferrovial.
2022 cerró con 443.078 trabajadores fijos discontinuos inactivos. De haberse sumado al número de parados en el mes de diciembre, el dato hubiera sido muy distinto, en concreto un 15,6% mayor del publicado por el SEPE. Esta es la realidad que el Ministerio de Yolanda Díaz lleva maquillando en los últimos meses y que por fin ha aflorado a la opinión pública. Los partidos de la oposición llevan tiempo pidiendo transparencia al Gobierno sobre los empleados fijos discontinuos y el Ministerio de Trabajo llevaba varios meses negándose a facilitar esta cifra, afirmando la dificultad de recopilar todos los datos, ya que se necesitaba de la colaboración de las comunidades autónomas. La realidad, como confirmó Yolanda Díaz, es que desconocían el número y posteriormente pidió a los equipos técnicos que desglosaran las cifras sobre estos empleados. Ahora, el Gobierno aflora un paro oculto de 443.078 trabajadores. Estos empleados fijos discontinuos inactivos no aparecen en las cantidades oficiales de paro registrado del Ministerio de Trabajo, aunque más de la mitad cobran la prestación por desempleo. Hasta ahora la ministra presumía de los datos del paro que se tenían, la menor cifra en un cierre de año desde 2007, pero este número de fijos discontinuos inactivos están sin trabajar, pero tampoco computan como parados en la estadística oficial. Si al dato de los más de 440.000 se le une los que están haciendo distintos cursos especializados más los que buscan trabajo con jornada reducida, la cifra total ascendería a más de 900.000. Con estos números el paro rondaría los 3,5 millones de personas. Ucrania resiste la ciudad de Bakhmut con nuevos refuerzos en la línea de defensa. La batalla en esta localidad del Donbass se ha convertido en la más cruenta en lo que llevamos de guerra. Rusia controla 3 de los 4 flancos y el abastecimiento a las tropas ucranianas es más complicado según pasan los días. En Moscú no ocultan el significado estratégico de una hipotética captura de la ciudad. Hacerse con Bakhmut les permitiría lanzar nuevas ofensivas y avanzar en ese frente del Donbass. Y además hoy Estados Unidos ha señalado a grupos pro-ucranianos como responsables del sabotaje al gasoducto Nord Stream. Según han indicado funcionarios estadounidenses a The New York Times, no hay indicios de que los saboteadores actuaran por parte del gobierno de Zelensky o sus principales asesores estuvieran involucrados en la operación. Si Estados Unidos no pisa el freno y continúa acelerando por el camino equivocado, seguramente habrá conflicto, lo dice el ministro de Asuntos Exteriores chino. El ministro de Exteriores chino, Qin Gang, exigió este martes a Estados Unidos que deje de interferir ya en Taiwán. Asimismo, dijo que Pekín se reserva la opción de tomar medidas si la isla declarase su independencia. El canciller, que compareció en los márgenes de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular, sostuvo que Estados Unidos tiene que dejar de intervenir en los asuntos internos de China. Gang se ha preguntado por qué Estados Unidos no respeta la soberanía de China en la cuestión de Taiwán y exige que Pekín muestre respeto por la soberanía de Ucrania. A la hora de responder a la pregunta sobre Taiwán, abrió un ejemplar de la Constitución de la República Popular China y citó que la isla es un territorio sagrado. Y es que las relaciones entre Pekín y Taipei se deterioraron el pasado verano tras la visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Taiwán es uno de los mayores motivos de conflicto entre China y Estados Unidos, debido sobre todo a que Washington es el principal suministrador de armas a Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de conflicto bélico con el gigante asiático. Hasta 22 grados se han podido disfrutar hoy en Alicante, lo que ha sido un claro adelanto de la primavera después de días de mucho frío. Mañana los termómetros podrán llegar a los 28 en Murcia o a los 24 en Zaragoza y ojo porque el viernes podrían rozar los 30 en áreas de Murcia y en la Comunidad Valenciana. Prepárense porque el verano y la primavera están a la vuelta de la esquina. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y en particular muy especialmente a los que decidan compartirla con el Toro Televisión. Y mañana volvemos a la misma hora con toda la información. Que descansen.